Ya, muy bien. ¿Me podría decir, de la primera imagen, me podría decir más o menos qué concepto tiene usted de escribir al menos? Hola, maestra. A ver, ahorita, maestra, ahorita. Estoy con celular nomás y voy a procurar de observar bien, maestra. Maestra, Sí, no puedo observar, estoy con mi celular y la pantalla me sale chiquitito nomás. ya, a ver, yo le voy a ver en qué consiste. Un ratito. Oh, qué raro, no sale. A ver, un ratito voy a volver. Ahí está. Ya lo vi, maestra. Ya Ahí más o dice, menos me podrías explicar. buenos días, colegas con todos. Bienvenidos, docentes. Aquí dice, modelos de educación multicultural e intercultural. Dice, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Igual El otra imagen, diferentes, Miss Edith. pero sí, maestra, ya me fijé ya. Ahí dice, no se trata de tener igual derechos, sino de tener derechos, pero diferentes, dice, creo. A De ver. ser diferentes, ¿no? La otra imagen, un ratito, no sé qué, algo está pasando con mi diapositiva, no está bien. Ya. Ahora acá al respecto dice, ¿no? Vamos a comentar el modelo de la educación intercultural bilingüe. ¿En qué consiste, no? Porque ya que estamos llevando las clases de quechua huanca, entonces también tenemos que saber en qué consiste el modelo de educación intercultural bilingüe. Entonces, ¿en qué consiste? ¿No? Acá hay niños de diferentes culturas. Hay niños, acá tenemos un niño de la selva, ¿no? De amazónico. Acá tenemos un niño que es de la costa, que es morenito. Otro niño que es gringuito, otra niña de la sierra, también de la sierra. Entonces, esto nos quiere decir, somos diferentes, pero somos iguales. ¿Qué nos quiere decir? Somos diferentes, pero con las mismas oportunidades y derechos que deben respetar mi cultura. En este aspecto, a Ajá. los 5 niños son representantes de diferentes. Acá tenemos la cultura amazónica, acá tenemos, ¿cómo se llama eso? Que es de la cultura, por ejemplo, de Ica, ¿cómo se llama eso? De la costa, ¿no? Acá hay un niño de la sierra, ¿no? Entonces, estos son niños de diferentes culturas, pero tienen los mismos derechos y debemos de respetar sus uh, culturas de ellos. Acá, justamente modelos de la educación intercultural bilingüe, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando como docente nosotros tenemos que saber el modelo de IB, ¿no? Entonces, nuestro contexto como docente, dónde estamos trabajando y primero ubicar con qué tipo de niños yo estoy trabajando, identificar los escenarios que ellos, eso se forma de 3 escenarios, ¿no? El primer escenario, ¿no? El escenario sociocultural y lingüística, ¿no? Eso va a partir, pues, ¿no? De que los niños, el primer escenario, que los niños no hablan fluidamente, ¿no? Eso se llama, ¿no? IB Forta, crecimiento, donde que yo voy a trabajar 50% de lengua originaria, 50% de quechua con mis niños. En revitalización, donde no hablan su lengua originaria, hablan castellano y poco, pero sus papás, sus abuelos, sus vecinos y esa comunidad habla quechua, pero el niño no habla quechua. Entonces, yo tengo que trabajar de poquito a poquito. En este caso, ustedes, Edith, ¿en qué escenario están ubicados? ¿En revitalización, fortalecimiento o ámbito urbano? Entonces, los docentes que están llevando este curso están ubicados en el escenario revitalización. ¿Por qué? Porque estamos enseñando su lengua originaria. Quechua de poquito. Claro, estamos enseñando quechua de poquito a poquito, ¿no? Eso es la revitalización. En cambio, en ámbitos urbanos, para atender a estudiantes indígenas, migrantes en contextos urbanos o preurbanos, donde se pueden presentar distintos escenarios del bilingüismo. Puede ver a Xáninca, quechua chanca, quechua huanca, hasta pueden hablar inglés, ¿no? Entonces, con ellos ya se trabaja con diferentes escenarios, ¿no? Eso es lo que yo quería explicar. Ahora, Edith, hemos dejado un trabajo. ¿Puedes exponer? Sari también está, Esterna también está, Edith también está. ¿Pueden exponer? A ver, ¿quién va a exponer primero? ¿Va a compartir pantalla, por favor? Edith. Sarit. Esterna, va a exponer, por favor, para compartir pantalla. ¿Aló? ¿Me escucha? Con mi celular hoy. Sí, ¿no? Ya, ¿vas a compartir pantalla, Edith? Dime, maestra, no se le escucha mucho, a ver. No se deje escuchar. De mí está el volumen exponen sus alto. trabajos, dice. Sarit, ¿puedes exponer? ¿Sí? ¿Aló? Ya. Miss, no creo que puedes poner. La semana pasada no entré a las clases, mi cita, no había luz. Y no había hecho cargar bien mi celular, Miss. Ya, entonces, ya que nadie va a exponer, vamos a continuar con nuestra sesión, ¿ya? Para no dilatar el tiempo. La vez pasada, la semana pasada, hemos tocado el tema Abcuna. Hoy terminamos con todos los pronombres personales, ¿no? Entonces, hemos tocado de la semana pasada Amcuna. Ustedes en segunda persona, en plural, ¿no?
Ahora, entonces, vamos a tocar, entonces, amkuna, ellos, ellas, pero en tercera persona, en plural. ¿Ya? ¿Me entiende? Ahora, por ejemplo, con este ejemplo nos vamos a guiar, ¿no? Paikuna nos toca, porque con amkuna ya hemos hecho, ahora con paikuna. Paikuna, ¿qué cosa es? Ellos, ellas, pero en tercera persona, en plural. Acá yo he hecho un ejemplo. Por ejemplo, acá dice, paikuna takipakula. Estoy refiriéndome a tiempo pasado. Ellas han cantado, ¿no? Acá, paikuna takialkan. Paikuna takialkan. Ellas, o ellos también, ¿no? O ellos están cantando, ¿no? Paikuna takialkan. Es en tiempo presente. Ahora, paikuna takipakucha. Ellos o ellas cantarán. O también ellos o ellas cantan, pero está bien, ¿no? Ellos, ellas han cantado, muy bien. A ver, ahora con ese ejemplo, ustedes me van a dictar ahora. Por favor, participaciones, ¿ya? A ver, participaciones, porque si no yo nomás voy a hablar, los demás se van a dormirse. Alias, encantado. Paikuna takiyali. Ellos bailan, mis. Ellos bailan. ¿Qué cosa pueden bailar? Guaidas, mis. Ya. Ellos bailan guailas. Guailas. Ya. ¿En qué tiempo está? Presente. ¿En qué tiempo está? Presente. Ahora vamos a convertirlo en quechua. Paikuna tushuyalkan. Paikuna wailasta tushuyalkan. Entonces yo al toque me doy cuenta, como les vuelvo a decir, al toque me doy cuenta dónde se ubica el verbo. En castellano el verbo está ubicado en medio. Entonces, pero yo me tengo que dar cuenta, ya, el verbo es bailar, el verbo bailar, entonces tengo que poner al final en quechua. Entonces, ya eso tengo que tener mucho en cuenta para hacer un texto. ¿Ya, chicas? Ahora, paikuna wailasta tushuyalkan. Está en tiempo presente, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer en tiempo pasado, ¿verdad? ¿Qué diríamos en pasado? Ellos
han bailado ellos han bailado bailar, ¿no? Ese es en tiempo pasado. Ahora en quechua. Paykuna bailashta tushupakula. Tushupakula. Ese es en tiempo presente, ¿verdad? No, futuro, este es pasado, yo me estoy confundiendo. Pasado. Tushupakula. Ahora nos toca el tiempo futuro. Ellos bailarán guaylas, ¿no? Este es en tiempo futuro. Ahora, primero voy a ubicar dónde está el verbo. Entonces, ¿no? Entonces, pai, una, guay, lashta, tushu, pakucha, ¿no? Paikuna bailasta tushupakucha. Tiempo futuro. Presente, pasado, futuro. Ya está, ¿bien? Ya, muy bien. Otro ejemplo, chicas. Con la participación de ustedes. Sarita, a ver. Paykuna kulishatata mikupakun. Paykuna kulishatata mikupakun. Ya, muy bien. Paykuna kulishatata mikupakun. Muy bien. ¿Esto en qué tiempo está, maestra Externa? Sí, misita. ¿En qué tiempo? Presente. Que recién están mikupakun. Claro, está en tiempo presente, ¿no? Ahora en castellano, ¿qué quiere decir? Ellas están comiendo. Será de shakta, ¿no? Shakta de col, ¿verdad? Shakta de col. Está en tiempo presente. Muy bien. Ahora eso también le vamos a convertir en tiempo pasado. Pasado. ¿No? Paykuna. Queríamos saber. Paykuna en tiempo pasado. Ajá. Kulishatata mikupakulami. Kulish Shatata Mikupakula. Mikukula. O mikupakula. Ese es en tiempo pasado. Muy bien. Ahora
Eso vamos a hacer en quechua, en castellano. Ellos han comido, ¿no? Han, Ellas han comido. han comido shakta de col. Tiempo pasado. Muy bien. Ahora nos falta en tiempo futuro. Paikuna. Uli. Kulisha. Patata. Mikupaku. Cha. ¿No? Ese es el tiempo futuro. Muy bien. Ellas comerán shakta de col. Muy bien. En este caso, ya hemos convertido, ¿no? En los 3 tiempos, ¿no? Ahora, ¿dónde están? A ver, ¿quiénes están? Uy, ya está, nos hemos quedado con 2 participantes. ¿Qué ha pasado? Ya. Ahora, a ver ustedes, Sarit, ¿estás con tu laptop? Maestra externa, ¿estás con laptop? No, con celular estoy, misita, no estoy con laptop. Ya. Muy bien. Está muy bajo la señal, misita, no puedo abrir. Ya. Esta que se va, te escucho con ecos. Muy bien. Entonces vamos a seguir, ¿ya? En los 3 tiempos, para recordarnos. Un ejemplo, a ver, maestra Sarit. Miss. Un ejemplo con paikuna. Con ese ejemplo que hemos hecho, pero con Tercera persona, ¿verdad, Miss? Oraciones paikuna. A ver. Tercera persona, Cualquier ¿verdad, tiempo Miss? puedes hacerlo. Ellos son muy estudiosos, Miss. Ellos estudian. Ellos estudian. ¿Estudian? Ellos estudian mucho. Ellos estudian mucho. A ver. ¿Dónde estudian mucho? Ellos estudian mucho en la escuela. ¿Sería, está bien, Sarit? En la academia. En la escuela. Mencionando eso, Sarit. ¿Cómo, Miss? No la escucho. ¿En qué tiempo está? En presente está. Mi laptop. Presente, Miss. Claro, ellos estudian mucho en la escuela. Ya está. Ese está en tiempo presente. Muy bien. Ahora nosotros esto lo vamos a hacer en quechua. Paikuna. En este caso, donde yo estoy mencionando, yo lo podría hacer con el vocal alargada o no. Sí, ¿no? Paikuna, para decir, para dar esa tonalidad, ¿no? Paikuna. Siempre la vocal alargada para dar tonalidad en la escritura.
no nos vamos a olvidar, siempre tenemos que poner, ¿no? Para dar esa tonalidad. ¿Por qué? Porque nuestra quechua es algo dulce, ¿no? Entonces tiene que ir en las conversaciones, en el diálogo, ya sea cuando elaboramos textos, así como le estamos haciendo ahorita. Entonces, para esos casos, yo tengo que utilizar la vocal alargada. La vocal alargada es A, I, U, nada más, ¿no? Entonces, cuando es necesario para dar esa tonalidad, yo voy a utilizar la vocal alargada, como les vuelvo a decir, la A, la I y la U, para dar esa tonalidad para yo escribir mis textos. También para el diálogo, oralidad también, ¿no? Y para escribir más que nada. ¿Ya? Entonces, con esas aclaraciones, entonces vamos a seguir elaborando nuestro texto. Paikuna, Yache wasichu. ñawincha, mucho es, mucho, ayapa. Paikuna, esta que le estoy poniendo yo con rojito, ¿qué cosa es? A ver, me ayudan por favor ahí. Vamos a recordarnos. Esta partecita, primero en este caso que tengo que ubicar el verbo. Entonces en castellano ya lo ubiqué el verbo, está al inicio. Pero en quechua acá también está el verbo, acá ya le he puesto. ¿Dónde le voy a poner entonces el verbo? Al final, ¿verdad? Sí. Hay una ayapa. Ayapa. Yachay wasitu, ñawincha. Hay una ayapa, yachay wasitu, ñawincha. ¿En qué tiempo está? Presente. Muy bien. Lo primero, cuando veo en esos casos, voy a ubicar el verbo. Siempre el verbo va a ir al final. En cualquier texto que yo voy a producir, el verbo tiene que ir al final. Pero generalmente en castellano el verbo no va al final, va al inicio. Pero en nuestra quechua huanca sí al final va el verbo. Siempre voy a tener en cuenta eso cuando yo elaboro mi texto, cuando yo produzco mi texto. Y también que para aclarar más, entonces cuando yo produzco mi texto tiene que ir para que suena algo rico, algo dulce, que es nuestra quechua. Entonces voy a tener en cuenta las vocales alargadas. A ver, maestra externa, ¿de cuántas vocales alargadas estamos hablando en este caso? Ahorita yo he visto, creo, uno. Acá ya estamos, acá ya está una vocal alargada. Entonces, le voy a poner, a ver, con verdecito. Ya, muy bien. Ese es A. ¿No? Ahí ya estoy utilizando la vocal alargada. También, dentro de ello, también hay la vocal alargada, que es la I, ¿no? Claro. Y luego la otra vocal alargada, que es la U. Esos tres vocales, solamente esos tres vocales yo voy a utilizar para producir mi texto, para hacer diálogos también.
cuando sea necesario, entonces voy a utilizar mis vocales alargadas. Pero no voy a utilizar la vocal alargada E ni O, porque en quechua huanca no hay esas vocales. ¿No? Ajá, ni la E, ¿no? Solamente esas vocales, la E y la O, voy a utilizar solamente para préstamos nada más, cuando ya se han agotado, ¿no? Y entonces recién voy a utilizar para préstamos. Entonces, como les vuelvo a decir, la vocal alargada siempre para producir mis textos voy a utilizar yo para dar esta tonalidad. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, sí, mis. Ahora vamos a seguir. Entonces, ellos estudian, a ver, en tiempo pasado. Ellos estudiaban mucho en tiempo pasado. A ver. Ellos estudiaban mucho en la escuela. Ellos estudiarán, no, ellos estudian, han estudiado. Ellos estudiaban mucho en la escuela. Estamos hablando de tiempo pasado, ¿no? Mucho habían estudiado ya. Han estudiado mucho. O ellos, a ver, acá, ¿no? Ellos han estudiado mucho en la escuela. Estudiaban mucho, ya. Ellos han estudiado mucho en la escuela. Esto es en tiempo pasado. Entonces, paikuna, ayapa, a ver ahí, paikuna, han estudiado. En tiempo pasado, como diríamos ahí, a ver. Yachay wasicho. Ayapa, yachay wasicho. Ñawinchapa kula. Pasado, ya está. Paikuna ayapa, yachay wasicho, ñawinchapa kula. Muy bien. Tiempo pasado. Ahora, ellos estudiarán mucho en la escuela, ¿verdad? ¿En qué tiempo está eso? Estamos en tiempo futuro. Ya. Paikuna. Allá para acá. Allá para acá. Yachay wasicho ñawinchapaku. Paikuna allá para acá. Yachay wasicho ñawinchapaku. Paikuna ayapa. Ayapa cha. O también
Paykuna Yapa, Yachay, Wasichu, Ñawin Chapakucha. A ver, vamos a analizar esta partecita. ¿Está bien eso? Paikuna ayapa yachay wasichu ñawin chapakucha. Paykuna allapa yachaywasichu ñawin chapakucha. O otro vamos a hacer, a ver. El otro que haces Paikuna primero. ayapacha yachay wasichu ñawin chapaku. A ver, ¿cuál está bien? Un negrito lo vamos a poner. A ver, ¿cuál está bien, colegas? A ver, Paikuna ayapata yachay wasichu ñawin chapaku. El otro es ambos. Paikuna ayapa yachay wasichu ñawin chapakucha. Ambos creo están bien. Pero igual se sobreentiende, ¿verdad? Sí. Igual se sobreentiende. Entonces, porque yo puedo decir, ¿no? A ver, Paikuna ayapa yachay wasichu ñawin chapakucha. Ayapa yachay wasichu ñawin chapakucha. Paikuna ayapa yachay wasichu ñawin chapaku. Pero igual se entiende, ¿no? Pero para que lo entiendan mucho mejor ustedes, esto lo cambiamos porque esto se entiende mucho mejor, ¿no? Ya. Paikuna ayapa yachay wasichu ñawin chapaku. Entonces, como recién va a estudiar, ¿no? Demasiado, mucho van a estudiar. Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? No, Miss. ¿Está claro? Sí, sí lo entiendo. Au. A ver, un ejemplo más, por favor. Un ejemplo más, por favor. Si A digo ver, ellas, ellos, a ver, cocinan. ¿Qué pueden cocinar? A ver, ellos cocinan. Huaypa ¿Ah? caldo. Ah, ya, caldo de gallina. Está pasando el avión y no puede escuchar. Ah, Caldo de gallina. Muy bien. Ellas cocinan caldo de gallina. Lo primero, entonces, ¿en qué voy a ubicar? ¿En qué tiempo está lo primero? ¿No? Ellos cocinan, estén presente. Ya lo ubiqué. Ahora, ¿qué hago? Primero me voy a dar cuenta. Ah, ya. ¿Qué cosa estoy buscando? ¿Cómo se llama esto? El verbo. El verbo. Una vez que ya le ubiqué el verbo, que tengo que pensar, les he dicho algo para que suena mejor, para que mi texto sea más dulce, como el quechua es más dulce. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Ah, ya tengo que pensar entonces en la vocal alargada. Paikuna
Paikuna. Wallpa. Calduta. Yanukuyalkan. Alin chumanacho. Ay, no. Mana milikachu. Paikuna wallpa calduta yanukuyalkan. Entonces, esta partecita que está de mí, el verbo, le estoy ubicando al final. ¿Ve? ¿No? Le estoy ubicando al final. Entonces, yo cuando produzco texto, me tengo que dar cuenta, ¿no? Primero voy a ubicar allá el verbo dónde está. Por ejemplo, para mí me puede venir un texto en castellano, ¿no? Entonces, allá. Primero, para convertirlo en quechua, entonces me voy a fijarme dónde está el verbo. El verbo. Y luego me voy a fijar, ¿no? En qué momento voy a utilizar las vocales alargadas. Alargado. Cuando yo digo, ¿cómo te llamas? Hasta en castellano yo estoy preguntando con esa tonalidad. Ah, ya. Entonces, ahí voy a convertirlo en quechua. A ver. Imatachutiki. Ah, entonces ahí Ya, quiero decir utilizar la vocal alargada, ¿no? Sí. Entonces, ahora esto lo convertimos. También ya entonces en tiempo pasado. Ellas han cocinado. Cocinan o cocinarán. Han cocinado. Ajá. Han cocinado caldo de gallina. Muy bien. Ya está. Ya. Paikuna. Wallpa calduta. Calduta. Yanukapakula. Paikuna wallpa calduta yanukapakula. Tiempo pasado. Muy bien. Ahora último. Ellas cocinarán caldo de gallina. Este es en tiempo futuro. ¿Verdad? Ya está. Paikuna wallpa calduta yanukapakula, ¿verdad? Futuro. ¿Ahí está claro? ¿Alguna observación hasta ahí, chicas, por favor? ¿Estamos bien? Es que no veo. A ver. Rosana Cuyutupa. Maestra Rosana, ¿es tu primer día de clase? Maestra Rosana. Maestra, buenos días. ¿Tu primer día de estoy- clase, maestra?
No he podido asistir anteriormente. Ya. Ya, maestra, bienvenido. Ya, maestra, gracias. Entonces, colegas, esto quiere decir que hoy ya hemos terminado con los pronombres personales. Dale. Y en castellano, ¿cuáles son los pronombres personales? Yo, ¿qué más? Tú, ¿qué más? Nosotros, ¿qué más? Ustedes también hemos hecho, ¿no? Yo, tú, nosotros, nosotras, ellos, ellas, ¿no? Ustedes, ¿no? Entonces, eso nosotros ahora ya hemos terminado. Entonces, pero, colegas, si no practicamos, nos vamos a olvidar. Tenemos que practicar. Recordarnos, a ver, desde inicio, con un ejemplo. Ahí. Ya. Ya, Yapa. Yapa umana. Yapa umana na yang. Nanay. hay. Ahora sí, para recordarnos, ¿ya? Ya, con ya. De nosotros. Ya. Yapa. Ya. O sea, esto es en, ya, ¿qué diríamos? Yo tengo, primero, estamos en yo en primera persona, ¿no? Yo tengo una, a ver, yo tengo un sombrero. O yo tengo, ¿qué puedo decir? Yo tengo un gato. De yo tener un gato, ¿qué cosa? Yo tengo un gato. ¿En qué tiempo está? Presente. Yapa. Yapa. Mashi. Ahora, Yapuk mashi. en este caso, yo tengo, eso la vez pasada en la clase les había explicado, cuando algo digo que es mío, voy a hacer con yapa, lo que dice externo, ¿no? Yapa, mishi, Yapa, mishi, no. Ahí ve, ahí que estoy utilizando la vocal alargada, la i. Yapa, mishi, calla, ¿verdad? ¿No has dicho pero un gato? Un gato, yo tengo un gato. Yapa, huk sería, ¿no? Huk, mishi, calla. Mishi. Entonces, este verbo estoy por tener. Esto está, los verbos estoy poniendo al final. Yapa, huk, mishi, calla. Ahora estoy en yo, en primera persona. En tiempo pasado. Yo he tenido un gato. ¿Qué allá? Pasado.
Ahora, ¿qué voy a decir en tiempo pasado? Otra vez yapa. Yapa, Yapa, mishi, mishi, kala. De pasado. Yapa, huk, mishi, kala. yapa, mishi, gala. Ahora, en tiempo futuro, yo tendré un gato. Ya, ¿Ve? Yo tendré un gato. Estamos haciendo un repaso de la clase anterior que hemos hecho, ¿ya? Yo tendré un gato. Yapa, huk, mishi, cacha. yapa, huk, mishi, kaka. Todo en tiempo futuro tiene que terminar en cha. ¿Ya? Ya, En cha va a terminar eso. En tiempo futuro. ¿Ya? Yapa, huk, mishi, kaka. Entonces, ahora, ese es en yo. Ahora, ¿qué pronombre yo, tú? Con Taita. am, ¿verdad? am, Con am. Am es tú, ¿verdad? ujú, Entonces, ¿qué diríamos ahí? Tú, ¿qué diríamos ahí? A ver, tú tienes, tú estás comiendo, carne de chancho. ¿En qué tiempo está? presente, Ajá. Tú estás comiendo carne de chancho. Ahora voy a hacer yo en quechua. am, Am, Kuchi. mikuyanki, Mikuyanki, comiendo, ¿no es el mikuyanki, último mes? uchi, Am, aicha. ¿Está bien ahora lo que estoy haciendo? el verbo no va al último mes. Ajá, ahora Kuchi. sí, el Am, verbo Kuchi, va a ir Aichata, acá Mikuyan. al final. Muy bien. Entonces el verbo va a ir al final. Am kuchi aichata mikuyanki. Ujú. Ahora me toca en tiempo pasado. Acá le diré que tú has comido carne de chancho, ¿no? Tú has comido carne de chancho en pasado. Ahora sí. Am, Kuchi, Aichata. kuchi, aichata, Kuchi, Aichata. mikuyanki. Am kuchi aichata, mikulaiki. Am kuchi aichata, mikulaiki. Arriba dice Mikuyan. mikuyanki y en tiempo pasado dice mikulaiki. ¿Ya? Ajá, sí. De tiempo pasado. Y si digo arriba, Mikunki, mis.
Amkuchi aychata Amkuchi mikunki. aychata mikunki. También. Mikunki. Por ahí nomás Mikuyanki. va, ¿sí o no? Por ahí nomás va, cualquiera de ellos. Mikunki. Ahí. No, amkuchi aychata mikunki. ¿Ve? Igualito. Igualito, ¿sí o Amkuchi no? aychata mikulayki. Ahora en futuro. Tú comerás carne de chancho. Kuchi aychata mikunkika. ¿Ve? Kuchi aychata mikunkika. Muy bien. ¿Ya? Ya. Entonces, solamente nos vamos a dar en cuenta que el verbo siempre tiene que ir al final. ¿Hasta ahí alguna observación, colegas? No, mis. Por mí. Sí que hoy no podemos, pero te juro que te encantaría. ¿Hasta ahí alguna observación? ¿Está claro? Sí, Ya, para mí sí, mis entonces, colegas. Dice el quien calla otorga, ¿verdad? Entonces, para la próxima clase, entonces va a ser escribir para la próxima clase los pronombres personales desde inicio hasta final. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, en los 3 tiempos. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, desde inicio hasta el final. Ya, am, pai, paikuna, yanchikuna. Todo eso vamos a hacer entonces en los 3 tiempos. Luego ya para producir otros textos. ¿Ya, colegas? Ya, mis. ¿Está claro?